compartirles, hermano, este mensaje que va dirigido precisamente a los jóvenes. Y el título del mensaje es La voluntad de Dios para un joven. Este pasaje que leímos, hermano, se encuentra en una de las cartas pastorales, la carta primera a Timoteo. Timoteo es un joven que está sirviendo al Señor, un joven, un pastor joven, ¿verdad? Es un hombre joven que está sirviendo a Dios. Y Pablo se consideraba el padre espiritual de Timoteo. Él había trabajado con él, lo había guiado en una etapa temprana de su vida, se lo había llevado a un viaje misionero, ¿verdad? Había estado sirviendo juntamente con Pablo, y dice que la Biblia que cuando Pablo conoció a Timoteo, la iglesia, los hermanos daban buen testimonio de él. Era un joven, ¿verdad?, que tenía a una abuela y a una madre creyentes. Su padre dice que era griego, probablemente su padre no tenía temor de Dios, no era creyente, no lo sabemos. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que su madre Eunice y su abuela Loida eran creyentes, ¿verdad? Dice que tenían una gran fe. Dice que una fe que habitó en tu abuela Loida y ahora en tu madre Eunice, y dice, y ahora en ti también. Esa fe que estaba en tu abuela ahora está en ti. Y hermano, lo que podemos ver en la vida de Timoteo es que había detrás de él una familia que se preocupó por él. Una abuela espiritual, una abuela que conocía al Señor, que se preocupó por ser de bendición a ese joven. Una madre que posiblemente oraba por él, le enseñaba la palabra de Dios. Y lo que vemos en Timoteo, hermano, a un joven sirviendo a Dios no es casualidad. Hermano, déjeme decirle que si su joven va a ser un joven consagrado y un joven que teme a Dios y un joven que sirve a Dios, eso no va a ocurrir por accidente. Usted tiene que trabajar con su joven, hermano. Hay muchos padres, hay muchas madres que una vez que su hijo ya creció, cumplió 15, 16 años, ya empiezan a darles mucha libertad, ya se desentienden de sus hijos, hermano. Déjeme decirle, padre de familia, que de acuerdo a la Biblia, mientras su hijo viva bajo su techo, debe de estar obedeciéndole a usted. Debe de estar bajo su autoridad. Mientras viva bajo su techo, mientras su hijo sea soltero y viva bajo su techo, debe de estar sujeto a sus padres, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es responsable de ese hijo. Usted no puede darle la libertad y desentenderse de él ya porque tiene 15, 16, 17 años, 18 años. Aún si ya es mayor de edad, si vive en su casa, todavía usted es responsable de ese joven. Así es que, madre de familia, padre de familia, no suelte a ese joven. Sígalo, sígale poniendo reglas, sígale teniendo cuidado, sígale haciendo devocional todos los días. Amén, hermano. Sígalo trayendo a la iglesia a propósito. Y qué vergüenza sería que tú ya seas un joven, una señorita de 15, 16 años, 17 años y tus padres te tengan que traer a la iglesia. Eso es una vergüenza para un joven. Un joven debería ya de tener la convicción de congregarse, ¿verdad? Ya cuando se levanta su mamá, el joven ya está hasta vestido, ayudando quizá en algo, en vez de estarlo levantando para que venga a la iglesia. Amén, hermanos. Que es un mensaje dirigido a los jóvenes, pero no se agüiten, jóvenes. Amén. Queremos que el Señor les bendiga. Queremos que el Señor obre en su vida, en su corazón. Amén, hermanos. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. Los jóvenes muchas veces son menospreciados, hermanos. Los jóvenes están en una de las etapas más hermosas de la vida, pero más pasajeras, es la juventud. Dice la Biblia que la adolescencia y la juventud son vanidad, son pasajeras, pasan rápido. Seas un joven, quizás seas un joven, una señorita de 15 a 20 años, déjame decirte que esa etapa pasa rápido. Esos años se van rápido. Amén. Entonces, esta etapa de la juventud, de la adolescencia y la juventud son etapas muy importantes
Y por eso el título del mensaje, la voluntad de Dios para un joven. ¿Qué es lo que un joven debe de estar haciendo en esta etapa de su vida? En la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud. ¿Qué debe de estar haciendo un joven? Bueno, usted como padre de familia lo tiene que saber. Porque si no lo sabe usted, entonces ¿cómo le va a ser de bendición a su hijo? Insístale a su hijo en estas cosas, hermano, hermana. La Biblia nos enseña que hay padres, hermano, aún en la Biblia. Dice la Biblia que había padres, hermano, que no le pusieron freno a sus hijos. Sus hijos se desenfrenaron en el pecado. Mire, no importa cuántos años tenga usted en la iglesia. No importa si sus hijos ya sirvieron alguna vez, estuvieron de pequeñitos aquí en la iglesia. No importa, hermano, pueden ser hijos que se descarríen. Pueden ser hijos que se emboquen en el pecado, hermano. Usted tiene que insistir, hermano. Mire, ahí en 1 Samuel capítulo 3. Aquí vemos el ejemplo de Elí. Capítulo 2, versículo 12. Si usted va a esa parte de la Biblia, mire cómo la Biblia hace esa división y le pone un título ahí. El pecado de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Un sacerdote conocía al Señor, conocía la ley de Dios, hermano. Pero sus hijos eran hijos perversos, hermano. Eran hijos que no temían a Dios. Eran hijos, hermano, que estaban haciendo las cosas mal. Menospreciaban las cosas del Señor. Estaban en pecado abierto, viviendo en pecado abiertamente. Dice que estaban, vamos a verlo ahí con la Biblia para que usted lo vea. Mire, dice el versículo 12, estamos en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían, ¿qué dice, hermano? No tenían conocimiento. ¿De quién? De Jehová. Una de las primeras cosas que usted debe de procurar con sus hijos, hermano, y es precisamente la voluntad de Dios para un joven, es que conozca la palabra de Dios. Que conozca la palabra de Dios. Hermano, no está mal. Si usted ve que su hijo no tiene la convicción de leer la Biblia, ¿qué debe hacer un joven, un padre sabio? Haga un devocional. Siéntese con ese joven y dígale, este es el tiempo devocional de la casa. Abre tu Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Amén. Va a leer la Biblia porque va a leer la Biblia. Amén. Ahora, yo busco que mi joven lea la Biblia y a veces me va a costar ser consistente, ser constante, me va a costar, pero va a dar resultado, hermano. Va a dar resultado. Yo quiero que él tenga el hábito de leer la palabra de Dios. Y si yo veo que no lo va a hacer por sí mismo, yo tengo que enseñarle. Amén, hermanos. Yo tengo que sentarme con él. Yo tengo que mostrarle cómo se debe hacer, hermano. Pero si usted no lo hace, no espere que su hijo lo haga. Amén. Porque hay muchos padres que dicen, tú ve a la iglesia, yo no voy, pero tú sí ve, hijo. Tú sirve a Dios. Tú vete a la iglesia. No, así no funciona, hermano. Así no funciona. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué diría usted si un pastor viene y le dice, hermano, gane almas, y el pastor no gana almas? El pastor le dice, hermano, diezme, y el pastor no diezma. El pastor le dice, hermano, sirva a Dios. El pastor no sirve. No sirve a Dios. O sea, todo lo que el pastor enseña, nada más lo enseña, pero no es ejemplo. No es ejemplo. ¿Qué diría usted? Asiste a la iglesia y de repente el pastor no vino a la iglesia. ¿Dónde está el pastor? No, porque tuvo que trabajar el domingo. ¿Cómo que debería estar aquí en la iglesia? Eso es lo normal, eso es lo que se espera de un pastor. ¿Sí? No es cierto, normal, hermano. Y está bien, usted lo puede demandar, usted lo puede exigir. ¿Dónde está el pastor? El pastor tiene que estar aquí. ¿Dónde está el pastor? No, hermanos, hoy no hay predicación porque hoy no estudié, el Señor no me dio nada. ¿Qué diría usted? Tiene que leer más la Biblia, pastor. Imagínese, hermano. Pero mire, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué? Porque necesitamos modelar lo que esperamos, hermano. Si yo soy el líder, yo necesito modelar lo que espero. Hermano, todo sube o baja de acuerdo al liderazgo. Si no hay un buen liderazgo, yo no puedo esperar que quien estoy liderando, hermano, si yo no he llegado a ese nivel, que a los que estoy liderando lleguen a ese nivel.
Entonces usted no puede esperar que su hijo vaya más lejos de donde usted no está dispuesto a ir. ¿Está usted dispuesto a llegar a dónde? ¿A ser constante con la Biblia? ¿Está dispuesto a llegar ahí? ¿A ser constante? ¿A leer la Biblia todos los días? ¿A orar todos los días? ¿A asistir fielmente a la iglesia? Se oye fácil, hermano, pero muchos padres no lo logran. No leen la Biblia, no oran, no son fieles a la iglesia. Esas cosas son básicas, hermano. Amén. Pero más allá, hermano, yo lo necesito. Pero más allá de eso, tengo hijos que lo necesitan. Y hijos que tienen que desarrollar ese hábito, hermano. Y que tienen que ver que lo hago de corazón. Amén, hermano, que le pongo empeño, que no soy solamente un cristiano religioso, que voy, me siento, me salgo y sigo viviendo igual. No. Me deleito en la casa del Señor, aprendo de la palabra de Dios, hago cambios en mi vida. Ellos pueden ver que soy genuino en la vida cristiana. Eso hace falta en los padres, amén, hermanos. Versículo 13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre respondía: créeme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, mire lo que dice, entonces no tenían conocimiento de Dios, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire, cuando no hay conocimiento de Dios, se menosprecian las cosas de Dios, hermano. Hermano, hay que darle importancia a las cosas que tienen importancia. Es importante la iglesia, es importante el servicio de Dios, es importante, hermano, la oración. Es importante. ¿Qué valor tienen en su vida? ¿Qué valor les da a usted? Se menosprecia cuando no hay un conocimiento. ¿Por qué necesitamos que los jóvenes conozcan la palabra de Dios? Para que puedan tener prioridades, hermano, para que su escala de valores sea la correcta. Ellos puedan valorar lo que es eterno, lo que es espiritual, y no solamente valoren lo terrenal, hermano. Muchas veces le estamos enseñando a nuestros hijos, hermano, que hay que sacrificar lo que tengamos que sacrificar por lo terrenal, por lo material. Primero está lo material, después lo demás. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Dice eso la Biblia? No, hermano, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Entonces, en la Biblia hay un principio, hermano. Primero lo espiritual, luego lo demás. O sea, usted tiene que tener prioridades, y sus prioridades, hermano, deben de ser los valores que Dios le da a las cosas. Amén, hermano. Un principio. Hay un principio muy importante, hermano. Si usted está bien en lo espiritual, en todas las demás áreas va a estar bien. Orden en lo espiritual traerá orden en todas las demás áreas de la vida. Ahora inviértalo. Desorden en lo espiritual traerá desorden en todas las demás áreas de la vida. Entonces es un cristiano desordenado en su comunión con Dios. Desorden en el matrimonio, desorden en el hogar, desorden en el trabajo, por todos lados desorden, hermano. Lo primero que usted debe hacer, viene a los pies de Cristo, es salvo, gloria a Dios. Ahora ordene su vida, hermano. Ordene su casa, ordene su matrimonio, ordénelo. Hay muchos cristianos, hermano, que vienen a la vida cristiana, pero vienen por venir. Están por estar, porque no tienen ningún deseo, hermano, de hacer cambios, de ordenar su vida. Estás a gusto con ser mentiroso, estás a gusto con ser ladrón, estás a gusto, hermano, con ser ese tipo de persona que sabe que no le agrada al Señor eso. Si tú estás a gusto, hermano, déjeme decirle que no es correcto, amén. Entonces, hermano, eso pasó a la inmoralidad.
pasó a la inmoralidad. No solamente no tenían conocimiento, menospreciaban las ofrendas, pero ahora dice la palabra de Dios, hermano, que eran jóvenes inmorales, estaban durmiendo con las mujeres que velaban en el templo, estaban en fornicación. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama de la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Dice, porque Jehová había hecho, Jehová había resuelto, ¿qué, hermanos? Una muerte prematura es lo que le espera a un joven sin conocimiento, que menosprecia las cosas de Dios y que vive una vida de libertinaje. ¿Qué es lo que le espera? Una muerte prematura, hermano. Estos jóvenes murieron. Usted puede seguir leyendo el capítulo. Pero dice la Biblia que Elí no les estorbó. No les estorbó. Hijo, ya les dije. Hijo, ya les dije. Hijo, no les diga nada más, hermanos. Manos a la obra. Amén. Haga el devocional, tráigalos a la iglesia, involúcrelos, hermano. Mira, si fuera por sus hijos, hermano, ellos dejaban de venir a la iglesia. Es más, hay jóvenes que quieren sacar a sus padres de la iglesia. Ya es más fácil para ellos la vida sin iglesia. Es triste y es lamentable, hermano. Pero usted y yo sabemos como padres, hermano, que si hay alguna esperanza para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, está en el temor de Dios esa esperanza. Está con la bendición de Dios esa esperanza. Entonces, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para un joven? Que conozcan la Biblia. Que amen las cosas de Dios. Amén, hermanos, que vivan una vida consagrada. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Mire 12, qué ejemplos tan diferentes, hermano. Timoteo, un joven que su abuela se preocupaba por su bienestar espiritual, que su madre se preocupaba. Ahí no se menciona el padre quisiera un cero a la izquierda, hermano. Ni oraba, ni asistía a la iglesia, no sabemos nada bueno de él, se nos dice la Biblia, solo dice que era griego. Entonces, pero había una madre, pero había una abuela. Amén. Y aquí es algo bien importante, hermana, quizá por alguna razón tú no tienes un esposo, tú no tienes un padre en casa, no hay un hombre ahí que asume ese liderazgo. Usted, con la bendición de Dios, hermana, usted puede sacar adelante su hogar. No se dé por vencida. No piense que ya no hay esperanza. Es fuerte, es difícil, es complicado, pero no pierda la esperanza, hermana. Insista en hacer la voluntad de Dios. Insista, hermana, en hacer la voluntad de Dios. Hay muchos jóvenes que hasta amenazan a sus padres, hermano. Pues entonces me voy de la casa. Y usted dice, es que no quiero que se me pierda. Hermano, ya se perdió ese joven. Me voy de la casa. Dice el joven, dice la señorita. Agárrele la palabra, hermano, y va a ver que no dura una semana allá afuera. Dice la palabra de Dios aquí, Eclesiastés 12:11. ¿Están ahí, hermanos? Queremos, hermano, que los jóvenes se aviven, hermano. Queremos que los jóvenes, hermano, entiendan, hermano, el potencial que tienen para servir a Dios. Hay jóvenes con un tremendo potencial, hermano, para servir a Dios, para hacer cosas grandes para Dios. Pero ¿sabe qué están haciendo? Están preocupados en hacer TikToks. Están preocupados en toda clase de cosas, hermano. No tienen ninguna meta para Dios. ¿Qué meta? ¿Qué propósito tienes para Dios, joven? ¿Tienes en tus metas, en tus planes a Dios? Ojalá que sí, ¿verdad? Si eres un joven cristiano, mire lo que dice aquí. Acuérdate, estamos en Eclesiastés 12:1. Y ahí está.
Yo solamente se lo estoy transmitiendo, pero dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo debes acordarte? No dice cuando ya seas viejo. Acuérdate de tu Creador cuando ya seas un viejo. No dice eso la Biblia. Dice en los días de tu juventud. Antes de que seas un viejo. Es lo que está diciendo ahí. Antes que lleguen los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que empieces a sufrir las consecuencias, hermanos, de lo que ya sembraste en toda una vida. Ya a los adultos, después de haber sembrado toda una vida, ya hay hermanos ancianos que quiero servir a Dios, quiero consagrarme. Bueno, gloria a Dios por ello. Amén. Pero ya no pueden ser ni fieles a la iglesia, hermano. Ya no tienen ni la... Gloria a Dios, hermano. Esfuérzate, no te estoy menospreciando. Esfuérzate, hermano. Esfuérzate, hermano. Pero qué bendición que nuestros jóvenes que tienen toda la fuerza, que no les duele nada, que tienen toda la energía, puedan estar en ministerios y sean de bendición. Amén, hermano. Mire, a veces vienen los hermanos aquí, es que yo no puedo barrer porque me duele esto, es que yo no puedo hacer esto porque me duele lo otro, es que yo no... Bueno, entonces no sé qué ponerlo a hacer, hermano, porque... Pero tiene el deseo de venir, ¿verdad? Bueno, vénganse, algo puede hacer, pero que se vengan también los jóvenes. Tráigase a los jóvenes, hermano. Se van a cansar al otro día, ya están listos, miren. Descansaron y despertaron sin que les doliera la espalda, sin que, bueno, ya se renuevan, pero el viejito dura una semana con el dolor de haber venido a echar. Todavía, pastor, me duele, no me he recuperado del... Bueno, hermano, usted va a su capacidad. Dice la Biblia, cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero si usted es un joven, haz todo lo que puedas hacer para Dios. No te limites con asistir, no te limites con una clase, no, haz todo lo que puedas hacer. Haz todo lo que puedas hacer para Dios. Porque tienes el tiempo, porque tienes la fuerza, porque tienes la capacidad para hacerlo. Dice la palabra de Dios aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Versículo 9 del capítulo 11, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de la adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Debes acordarte de tu Creador. Debes conocer la Biblia, pero también, ya lo mencionamos, ¿verdad? Debes de obedecer a tus padres. Mire Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Si tú tienes padres cristianos, joven, señorita, tú tienes una bendición. Yo sé que tú no lo ves como una bendición muchas veces, pero tienes una bendición. La Biblia habla de hombres sin afecto natural, hombres que han perdido, mujeres que van y botan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, hombres entregados a los placeres. Mire, el matrimonio es cada vez más menospreciado, hermano. Si tú tienes unos padres que ahí están, se casaron, ahí permanecen fieles, dale gracias a Dios por ello. Hay tantos malos ejemplos, hermano. Colosenses 3:20 dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Que su joven se lo aprenda de memoria, hermano. Amén. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a ¿quién? De acuerdo a la Biblia, hay un principio, hermano. ¿Cuál es el principio? Lo que hago, lo debo hacer para agradar a Dios. Si sirvo, debo de servir como para el Señor. Si obedezco a mis padres, lo debo de hacer para agradar al Señor.
Todo lo que hago, hermano, debe de ser hecho para honra y gloria de Dios. Esa es la motivación más grande. Si esa motivación existe, lo voy a hacer bien. Entonces, joven, señorita, mientras vivas bajo el techo de tus padres, debes someterte a su autoridad. Amén. Obedece a tus padres, respeta a tus padres, honra a tus padres. Efesios 6, 1 al 3 nos habla de la honra que debe de existir de los hijos hacia los padres. Dice en el versículo 1, estamos en Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Allá dice que agrada a Dios. Aquí dice que es justo. Es justo, es decir, no estás haciendo de más, es lo que es tu responsabilidad delante de Dios. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Yo no sé, yo quiero que me vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien, joven? Yo creo que ningún joven en sus 5 sentidos va a decir, yo quiero que me vaya mal. Un loco es el que dice eso. Entonces, ¿te quieres que te vaya bien? Amén. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo, en los estudios, en el matrimonio, en todo? ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Dice la palabra de Dios aquí, en Lucas 12:51, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la Biblia, que se sometió a una autoridad. Lucas 12, versículo 51. Lucas 12, versículo 51. Dice la palabra de Dios. No es 12, hermanos, es 2. 2:51. Sí, porque estamos hablando de la niñez. Amén. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo estaba Jesús? Sujeto a ellos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que él se sujetó. El joven debe sujetarse a sus padres, debe de obedecer, honrar y respetar a sus padres. Eso es justo. Eso es su responsabilidad. No estás haciendo de más, joven. El joven debe de amar a Dios, debe respetar las cosas de Dios, debe de guardarse del pecado, debe conocer la Biblia. Amén. Mire, debe de huir de la fornicación, dice la Biblia. Huir de la fornicación. Hoy en día, hermanos, la fornicación es un estilo de vida de las personas. En los tiempos de Pablo era un estilo de vida. Y Pablo les tiene que enseñar a los corintios, hermanos, la fornicación es pecado. Ellos lo veían como algo normal y esa es la sociedad en la que vivimos, hermano. La sociedad en la que vivimos para ellos es normal. La Biblia nos habla, hermano, de honrar el matrimonio, de vivir en santidad. Dice 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué es necesario hacer eso? Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios estableció el matrimonio para suplir esa necesidad. Dentro del matrimonio el sexo no es un pecado, es un regalo de Dios para la esposa y para el esposo. No es algo vil, no es algo sucio. Dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Fuera del matrimonio es un pecado, es fornicación. Amén. Es adulterio. El joven tiene que guardarse. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué le dice eso?
Porque un joven que no está casado no debe andarse tocando con una mujer. ¿Por qué? Porque si se tocan van a caer en fornicación. Entonces, ¿cuál es el principio para el joven, para la señorita? Guárdate para el matrimonio. No, es que yo quiero que me des la prueba de amor, dicen los jóvenes. Dame la prueba de amor. Eso es lo que dice el joven inconverso. Y si las cosas no funcionan, pues cada quien por su lado. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. Amén. Bueno, no estoy predicando algo que sea muy agradable para muchos, pero hermano, eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que joven, mantente en santidad, mantente puro. Amén. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. La tradición, y por lo que podemos ver, dice que Pablo tenía el don de continencia. ¿Cuál es el don de continencia? Bueno, en que una mujer o un hombre no necesitan estar casados, están a gusto solteros y no tienen necesidad de estar deseando a un hombre o a una mujer. El don de continencia es estar a gusto solo. Amén. Pablo dice, yo quisiera que todos se quedaran como yo. ¿Y cuál es el trabajo de Pablo? Dice, pero mire el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, si tú no tienes el don de continencia, cásate. No es pecado que te cases. Es lo mejor. Es normal que un joven se quiera casar. Es normal que una muchacha se quiera casar. Eso es normal, hermano. Amén. El que se casa no está pecando, la que se casa no está pecando. Y si te quedas sin casar, es porque no tienes, es porque tienes el don de continencia. Pero fíjese todas estas cosas, hermano. Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido, mire, no abandone a su mujer. Es la voluntad de Dios que el joven huya de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18, aquí menciona otra cosa en el versículo 18. Miren, en medio de todo esto, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huir es un peligro, hermano. La fornicación destruye a una persona. El diablo, el mundo, hermano, han establecido un estilo de vida muy contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso es que hoy en día los matrimonios duran menos, hermano. ¿Por qué? Porque la fornicación y el adulterio están afectando a los jóvenes. Si tú te esperas al matrimonio, va a ser mejor. Porque ese es el plan de Dios. Eso es mentira. La mentira del mundo es que si estás con una y estás con otra, si estás con otro, entonces vas a disfrutar. Eso no es disfrutar. Disfrutar es que tengas a la mujer o al hombre que Dios te dio. Amén. Bueno, algunos están como asustados, hermano. Servir a Dios. ¿En qué se ocupaba Pablo su tiempo? Pastor, Pablo no tenía esposa. ¿En qué ocupaba su tiempo y su dinero? Sin esposa, sin hijos. Miren lo que dice 1 Corintios 7:32, hermano. Ahora, hermano, joven, señorita, déjeme decirte esto. Es una bendición el matrimonio. Porque hay quienes amargados contra el matrimonio dicen, no te cases. No, sí, cásate, joven. Cásate, señorita. Es una bendición el matrimonio, pero es una responsabilidad también. Es un pacto con Dios. Es un pacto entre esa mujer y tú y con Dios. Amén. Pero es una bendición.
Es una bendición. Mire nada más un pasaje, hermano, ahí en Proverbios capítulo 5. Voy a desviar un poquito aquí, pero dice la Biblia, Proverbios capítulo 5, esto lo iba a mencionar en la escuela dominical, pero los hermanos me distrajeron y no lo pude mencionar. Dice el versículo, capítulo 5, versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes de aguas por las plazas? Habla de una cisterna, de un manantial, hermano. Así es el matrimonio. El matrimonio te va a saciar. Dice el versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Amén. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eso es lo mejor que hay, hermano. El amor de una mujer hacia un hombre y un hombre hacia una mujer dentro del matrimonio, hermano, es una bendición. Regresemos a 1 Corintios 7. Versículo 32, ¿lo tienen ahí, hermanos? 1 Corintios 7, versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? ¿De cómo agradar a quién? Al Señor. ¿En qué deben de estar ocupados los solteros? En las cosas del Señor. Mire, si tú como soltero no tienes tiempo para servir a Dios, nunca vas a tener tiempo. Nunca vas a tener tiempo. Porque dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, el casado ahora tiene otra responsabilidad, que es cuidar de su esposa, sostener a su esposa, agradar a su esposa, buscar a su esposa, pasar tiempo con su esposa. Y déjeme decirle, hermano varón, que si en algo debe de estar ocupado usted, es en atender a su esposa. Yo no entiendo, hermano, no debería de ser. Hay hombres que están a gusto fuera de su casa. Están más a gusto fuera de su casa que dentro de su casa. No debería de suceder. Amén. El hombre debe de estar ocupado en siempre estar pensando, ¿verdad? En su esposa, un detalle, en salir con ella, en hacer cosas juntos. Y eso es lo mejor, hermano. A propósito, hermano, si estás sirviendo a Dios, sirve con tu esposa. Amén. Sirve con tu esposa. No hay mejor cosa que servir a Dios juntos, ¿verdad? El hombre debe estar con su esposa. El hombre tiene cuidado de su esposa. Usted como esposo no puede descuidar a su esposa. Ámela, pase tiempo con ella, consiéntala. Amén. No, y ninguna mujer dijo amén, hermano. Pase tiempo con su esposa, ámela, consiéntela, mímela, recompénsela, amén. Sáquela a pasear. No, hermanas, están definitivamente. Y al varón le dice, ame a su esposa. Perdón, y a las damas dice, nada más dice, respete a su marido. El respeto es más importante de lo que usted cree, hermana. Si hay algo que usted debe hacer es respetar a su marido. Respételo, hermano. Su esposo no es su hijo. Amén. Y tu esposa no es tu hija. Es una relación diferente, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter ahí porque me voy a meter en muchos problemas. Huir de la fornicación, dijimos. Y último, hermano, un joven debe de prepararse para el futuro. Un joven debe de prepararse para el futuro, hermano. Un joven, una señorita, deben estar orando por su esposa, por su esposo. Deben estarse preparando. Mira, joven señorita, si piensas en casarte, debes de pensar en trabajar. Amén. El matrimonio requiere una responsabilidad. Si no te gusta la responsabilidad, mejor no te cases.
Porque el matrimonio es responsabilidad. Tanto el hombre tiene una responsabilidad como la mujer tiene una responsabilidad. Es una bendición, hermano, pero toda bendición lleva una responsabilidad. Amén, hermanos. Así es que prepárate, joven, señorita, para el futuro. Trabaja, esfuérzate, estudia, aprende. Ya cuando uno está casado, ya. Aquí se trata de resolver. Aquí se trata de dar soluciones. Amén. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que sostener a mi familia. Tengo que sostener a mi esposa, a mis hijos, hermano. Ya te casaste, ahora resuelves. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, pero hay que prepararnos. La voluntad de Dios para un joven. Hermana, hermano, ayude a sus jóvenes. No los desatienda, no los ignore. Ayúdelos. Que en lo espiritual estén bien, en lo demás van a estar bien, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos